Primer video de la unidad número 4 y aquí abordaremos esta unidad con 5 videos en total. Lo primero que tenemos que notar es que he extendido la línea de tiempo y ahora esta abarca desde 1925 hasta 1945, aunque la unidad que nos compete aquí es la que va desde 1930 hasta 1943, cuando se da este segundo golpe de Estado, la dictadura del GO, que abordaremos por supuesto ya en la unidad número 5, que será otro cantar. Nosotros habíamos trabajado con esta línea de tiempo en la unidad número 3, que cerraba justamente en 1930, y aquí retomando la última etapa, es decir, esta de Alvear e Irigoyen, replicada también aquí con la República Verdadera, es que nos extenderemos desde 1930 hasta 1943. Lo primero que hay que notar aquí es que, bueno, nuevamente tenemos 3 líneas de tiempo. Tenemos una del aspecto social, que nos habla de la represión, diversificación y organización de la clase obrera, procesos los 3 que se van a ir profundizando, de allí que el amarillo sea cada vez más profundo. E igualmente con este nuevo modelo económico que es el de industrialización por sustitución de importaciones, que abordaremos en el próximo video. En este nos vamos a concentrar más que nada en las cuestiones políticas y quiero llamar la atención aquí sobre los colores, porque fíjense que mientras que la República Verdadera y obviamente también el gobierno de Alvear y el de Irigoyen están en un rojo más claro, ya la República Posible he elegido ubicarle con un color mucho más oscuro y ni hablar de la dictadura. Esto, de las dos dictaduras, esto con el fin de demostrar que gobiernos son más autoritarios que otros, y esto lo vamos a abordar en el esquema que sigue en un momento. Antes de avanzar, quiero llamar la atención sobre 2 hechos internacionales. El primero es la crisis del 29, que ya en algún punto hemos explicado en la unidad anterior, pero cuyos efectos van a afectar a la economía argentina no solamente en el 29, sino por el resto de la década, hasta bien entrada la década de 1940, hasta mediados de 1945. Veremos que esta crisis va a afectar muchísimo y de hecho en algún punto explica no solamente los cambios políticos que se van a dar en Argentina en este periodo, sino también los cambios económicos y sociales que en su momento y en sus debidos videos abordaremos. También otro hecho internacional de gran importancia es el de la Segunda Guerra Mundial, que se va a dar entre 1939 y 1945 y que va a incidir, como veremos en el quinto video, de manera importante en nuestra política nacional. Así, en fin, redondeando, tenemos la dictadura de Uriburu, de 1930 a 1932, luego la República Posible, que encuentra a 3 presidentes, Justo, del 32 al 38, y Ortiz Castillo. Se preguntarán por qué puse Ortiz Castillo. Bueno, porque Ortiz es el presidente original, pero en 1940 enferma de diabetes muy grave, enferma muchísimo, de hecho pierde la vista y tiene que ser sucedido, reemplazado por su vicepresidente, que es Castillo, quien va a gobernar hasta 1943, cuando ya ocurra este segundo golpe de Estado con la dictadura del GO, que bueno, aplicaremos mucho más adelante. Este es un periodo muy interesante, un periodo realmente bisagra de la historia argentina, porque se abre con un golpe de Estado, con la dictadura de Uriburu, con el derrocamiento y la caída del primer líder de masas, el primer liderazgo carismático personalista de la historia, el de Irigoyen, que ya hemos abordado en los videos anteriores, y se cierra este periodo con una segunda dictadura, con un segundo golpe de Estado, y el ascenso del segundo líder carismático y personalista, líder de masas, que no es otro que Juan Domingo Perón. En algún punto, siempre que he explicado esta unidad, les he dicho a mis alumnos que esta es una suerte de unidad embudo, porque aquí vamos a analizar cómo es el terreno general, el contexto político, pero también económico y social, que permite el ascenso del peronismo y que en buena medida marca un antes y un después en la política argentina en general. Para bien y para mal, por supuesto. Ya cuando lleguemos a la unidad número 5, que es la referida al peronismo, abordaremos todos los claroscuros de este interesantísimo movimiento político argentino. En principio, el nombre general de esta unidad es la de la restauración conservadora en relación a estos conservadores que trabajamos en la unidad número 3 y que supieron ejercer el poder de manera incontestada en la unidad número 2, cuando abordamos la generación del 80, el liberalismo conservador, civilización y barbarie, la República Posible, etcétera, etcétera. Los conservadores están retornando al poder y es por eso que hemos elegido este nombre. Sin embargo, ustedes también encontrarán en otros libros, en otra bibliografía, que este periodo se lo conoce con
el nombre de restauración oligárquica para hacer referencia a la oligarquía que retorna al poder, que vuelve a hacerse cargo del Estado todo, y también con el nombre de década infame. Infame hace referencia a un fenómeno que tiene, mala fama, que es despreciado, que es muy cuestionado y en buena medida, en algún punto, da la pauta de cómo será manejada la política en este periodo. Ya cuando abordemos este esquema general lo van a comprender bien por qué se le dice década infame. De lo que no podemos dudar ni por un momento es que Uriburu, quien fue el líder del golpe de 1930, este golpe que en la unidad pasada explicamos aquí en este esquema, ha devuelto el poder del manejo del Estado a las clases sociales más acomodadas, es decir, nuevamente el poder se encuentra en manos de los grandes terratenientes, el capital internacional y el capital nacional. Pero en esta restauración conservadora existen dos tendencias políticas muy diferentes a las cuales yo les pido que presten muchísima atención porque serán centrales, serán protagonistas en todo este periodo y en algún punto van a sentar las bases directa o indirectamente por apoyo o por oposición a lo que será después el terreno sobre el cual se erigirá, se levantará el peronismo. Es muy importante que entendamos estas dos tendencias en su debida relevancia. La primera tendencia es la del nacionalismo autoritario o tendencia nacionalista y autoritaria, dirigida, encabezada por Uriburu, quien fue el protagonista, el líder del levantamiento de 1930, el golpe de Estado de 1930, y quien va a ejercer el poder hasta 1932, un periodo por cierto corto, apenas 2 años. Si uno la compara con la otra tendencia, la tendencia liberal y conservadora, la de Justo, que ejercerá el poder entre el 32 y el 43, yo aquí mencioné solamente a Justo y obvié mencionar a Ortiz y Castillo porque, aunque Ortiz y Castillo ejercen la presidencia, el verdadero jefe político de esta tendencia va a ser siempre Justo. Y como vemos, este periodo de la República Posible, del liberalismo conservador, va a ser mucho más largo. Sin embargo, voy a explicar en detalle también el nacionalismo autoritario porque buena parte de los supuestos políticos sobre los cuales se basa esta tendencia serán retomados luego por el peronismo. En principio, estos nacionalistas y autoritarios son la versión criolla nacional argentina del fascismo italiano. Estos nacionalistas y autoritarios se inspiran en el pensamiento y accionar del fascismo que estaba surgiendo en esos años en Italia y que comenzaba a tener relevancia también en Alemania, que todavía no era nazi, pero que en breve iba a hacerlo. Hitler estaba aumentando su apoyo popular, estaba ganando cada vez mayor popularidad y legitimidad, y era cuestión de tiempo hasta que ganara las elecciones y así completara su ascenso al poder. No voy a explicar aquí la historia de Alemania ni la historia de Italia porque sería excesivamente largo e innecesario, pero sí voy a hacer alguna serie de referencias importantes a esos procesos, pero sobre todo mirando siempre a la Argentina. La gran diferencia, sin embargo, que tienen estos nacionalistas autoritarios argentinos, estos fascistas argentinos con los fascistas de Italia o los nazis en Alemania, es la no participación de las masas, la no participación popular, la no participación obrera que hay en este movimiento fascista argentino. Los fascistas argentinos no son tan populares, tan masivos, de hecho son bastante reducidos, son bastante elitistas, no tienen el nivel de apoyo y legitimidad que supieron conseguir en su momento el movimiento fascista en Italia y el movimiento nazi en Alemania. Los actos políticos del nazismo y del fascismo eran actos masivos, actos en los cuales efectivamente se notaba que había un apoyo popular a esas ideas y que en cambio en el caso del fascismo argentino eso no lo podemos encontrar. Me tomo sin embargo un minuto porque seguramente mis palabras van a ser mal comprendidas. Seguramente ustedes pensarán que si el fascismo y el nazismo son masivamente apoyados, entonces yo estoy de acuerdo con eso. De ninguna manera. Creo que el mismo ejemplo me permite demostrar lo contrario. Una idea no es válida porque mucha gente la apoye. No, una idea que tiene mucho apoyo significa que es una idea legítima, pero no, sin embargo, significa que sea correcta. Es legítima. El nazismo fue legítimo en su momento en la Alemania nazi por el simple hecho de que fue masivamente apoyado. Eso no quiere decir de ninguna manera que fue correcto, que fue apropiado, que fue una idea válida. Quiere decir que históricamente supo ganar la legitimidad en su momento.
En algún punto ustedes recordarán en aquel primer video de la unidad número 1 que subimos al comienzo de año, que yo les decía que lo que sea legal y lo que sea legítimo no necesariamente es correcto. Es legal porque está de acuerdo con la ley, es legítimo porque encuentra la aceptación de parte de los de abajo. Nada más. No son estos conceptos referencia alguna de tipo moral. No estamos preguntándonos si son buenos o malos estos movimientos. Estamos analizando si son legales y si son legítimos. Tengan a bien tener en cuenta eso para que no interpreten incorrectamente lo que yo estoy explicando. Retomando, entonces, ¿en qué pensaban los fascistas? Tanto en Italia como en Alemania, como también por supuesto en Argentina, los fascistas son partidarios de un modelo social, económico y político corporativo. ¿Y qué es esto? Bueno, para poder explicarlo, yo me voy a valer de una metáfora del reino natural, me voy a valer de la metáfora del hormiguero. ¿A qué me refiero con esto? Los fascistas consideran que la sociedad debe funcionar de la misma manera que funciona un hormiguero. Si uno observa un hormiguero, uno podrá notar que existen varios tipos de hormigas, cada una dedicada a una sola función. Están los soldados que protegen la colonia, está la reina que pone los huevos, están los machos que se dedican a fecundar a la reina para que pueda colocar los huevos, están las obreras que llevan las larvas y los huevos y los cuidan, etc. Están las otras obreras que se encargan de mantener en condiciones el hormiguero, y están las demás obreras que buscan la comida hacia las afueras de la colonia. No quiero que esta sea una clase de biología porque no lo va a ser definitivamente, pero sí quiero rescatar de esta idea la siguiente, es que cada sector, en lenguaje fascista cada corporación, se dedica a una tarea específica, la cumple esa función y jamás discute su lugar. Las obreras trabajan, los soldados luchan, los machos fecundan, la reina pone los huevos, y así cada uno cumple su función, y así todo el conjunto, toda la colonia, progresa y sale adelante. En este modelo corporativista, no existe debate, no existe discusión. Cada uno hace lo que tiene que hacer y ya, y así todos salen adelante. Quiero aclarar, sin embargo, lo siguiente con esta metáfora del hormiguero. Por favor, no vayan a pensar que Uriburu realmente dijo en el público, tenemos que ser como las hormigas. No. Eso no fue así. No lo tomen tan literal. Yo uso la metáfora del hormiguero para que ustedes se den una idea de cómo piensan el modelo corporativo los fascistas. En definitiva, y resumiendo, buscan que cada sector se ocupe de lo suyo, cada sector social y económico político se ocupa de lo suyo y nadie discute. En el modelo corporativista, los sindicatos se ocupan de que los trabajadores trabajen y hagan su labor, los empresarios se dedican a producir la ganancia, el ejército cuida a la patria y el gobierno dirige, y nadie discute absolutamente nada. Nadie discute nada porque ese es el modelo correcto a seguir. Ahora, hay un gran problema con este modelo que a los más astutos de ustedes ya están seguramente olfateando. Los humanos no somos como las hormigas. Las hormigas hacen así, trabajan de esa manera, proceden de esa manera porque no saben comportarse de otra manera que no sea esa. Obran, trabajan y viven en base a su instinto. Ahora, los humanos tenemos libertad, tenemos cultura. Los humanos somos libres de pensar que las cosas pueden ser de manera diferente, y es por eso, y es lógico y esperable, que algunos sectores sociales se quejen de la situación que están viviendo, como por ejemplo los obreros, y es lógico que surjan ideas diferentes de cómo organizar la sociedad. El fascismo considera que ese tipo de ideas diferentes y cualquier tipo de protesta va en contra de la armonía social, va en contra del progreso de todo el conjunto, y que por ende no puede ser permitido. No puede permitirse que haya quejas, que haya disidencias, que haya oposición. Ya explicaré bien este detalle cuando abordemos este tema. En el modelo corporativista no hay espacio para la oposición, no hay espacio para la disidencia. Y en algún punto es también por eso que este tipo de modelo fracasa. No somos hormigas, no vivimos solamente para trabajar y cumplir nuestra función social. Tenemos aspiraciones de vivir experiencias diferentes, de pensar diferente, nos mezclamos con gente que piensa diferente. La diversidad no puede ser anulada, la diversidad humana no puede ser suprimida en aras de la armonía social. Ahora bien, el corporativismo no es la única característica del nacionalismo autoritario, sino también la defensa, lógicamente, de Dios, patria,
y familia. Una defensa, por cierto, conservadora de estos tres, entre comillas, ideales. ¿A qué me refiero con Dios? Bueno, los nacionalistas autoritarios son claramente católicos, profundamente católicos, cerradamente católicos. Y cuando digo cerradamente católicos es que no aceptan, no permiten, ni toleran que existen cuestionamientos a el credo católico, a la creencia católica. Tampoco, por supuesto, permiten que haya cuestionamiento alguno a la patria, ni tampoco a la familia en el sentido tradicional. A la familia en sentido tradicional. Cuando decimos sentido tradicional es el hombre que trabaja, provee el sueldo, provee el alimento, y la mujer se queda en la casa cuidando a los chicos, lavando la ropa, limpiando los platos, etcétera, etcétera. Esa es la familia tradicional, obviamente casados, obviamente, no nada de estar juntados, obviamente casados por iglesia, lógicamente. Y esa es la familia que se defiende como la única válida. Este razonamiento de defender a Dios, defender a la patria y defender a la familia va en perfecta sintonía con este que en su momento planteamos aquí en la unidad número 3 sobre la Liga Patriótica y la politización del ejército. Estamos en esta unidad ya en un momento mucho más avanzado de ese mismo proceso en el cual los militares, ya se han hecho cargo del Estado, han hecho un golpe de Estado, han tomado el poder, han tomado el Estado y quieren aplicar su ideario nacionalista de defensa de la patria, pero también ultracatólico. Es que, como veníamos planteando en el corporativismo, no hay espacio dentro del ideario nacionalista y autoritario para la disidencia, para la oposición. Justamente son autoritarios. Ellos consideran que solo sus ideas y solo sus ideas son las válidas, que solo a través del modelo corporativo, a partir de que cada sector social obedezca lo que tiene que obedecer y que cumple la función que tiene que cumplir. Solamente así, mediante esa forma de armonía, porque ellos lo consideran armonía, se logrará el desarrollo y el progreso nacional. El hormiguero, vuelvo con ese tema, es una suerte de utopía para los fascistas. Uno podría decir incluso también una suerte de distopía para quienes no comulgamos, no apoyamos a este pensamiento. En términos más prácticos, el fascismo pretende, una vez que toma el poder Uriburu en estos 2 años, pretende eliminar la Constitución Nacional, eliminar la primera de todas las leyes. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional de 1853, la que firmó en aquel año Urquiza en Santa Fe junto con los representantes de cada una de las provincias, etcétera, etcétera, es una constitución claramente liberal que permite las libertades políticas, que incentiva a las personas a votar y que garantiza la existencia de partidos políticos. Bueno, en el modelo corporativista no existe espacio para los partidos ni las elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos políticos vienen de esta idea liberal de que, no todos pensamos igual, tenemos pensamientos diferentes y eventualmente vamos a discutir. Para poder organizar bien esa discusión política y para poder tener un gobierno de uno u otro signo político que vaya para acá o para allá, pero que tenga un rumbo más o menos determinado, entonces las personas se organizan en partidos políticos. Ya vimos el Partido Radical, ya vimos el Partido Socialista, ya vimos el Partido Autonomista Nacional, el Partido de los Conservadores, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus ideas y cualquier persona, cualquier individuo podía unirse a uno u otro partido en función de lo que este individuo pensara, en función de si estos partidos coincidan con la opinión de cada uno. Ahora, para el modelo corporativista, para el modelo fascista, no puede haber partidos, porque para el fascismo hay una sola ideología válida, que es la defensa de Dios, de patria y la familia, y la defensa, por supuesto, de esta armonía social que nosotros metaforizamos con el hormiguero, y solamente esa es la ideología válida. No tiene sentido que nos partamos, ¿sí?, que nos separemos en función de otras ideologías, porque para el fascismo solamente esto es lo correcto, y el resto de las ideas que no compartan este planteo son opositoras a la patria, son antipatria, están en contra de Dios, están en contra de la familia y deben ser reprimidas y censuradas inequívocamente. Además, el fascismo rechaza la idea de elecciones. No tiene sentido que haya elecciones dentro del ideario fascista, porque, primero, permitir que haya elecciones es permitir que vote la barbarie. Y ya sabemos que eso dio malos resultados, y cuando digo malos resultados me refiero a que cuando hubo República Verdadera, la gente votó a candidatos radicales, y ya sabemos que estos militares son profundamente antirradicales. Y siguen al pie de página esta idea de civilización y barbarie que ya hemos venido planteando en varios de nuestros videos en la unidad número 2 y en la unidad número 3. Hacer elecciones, como razonan los fascistas argentinos, no tiene caso.
Vamos a permitir votarle a la barbarie para que vote mal nuevamente. Y además, ¿qué vamos a votar? Si la única opción válida y correcta es aquella que defiende a Dios, patria y la familia, y que organiza al país en torno a la armonía social. Cualquier tipo de otra opción es una opción antipatria y debe ser reprimida. Los fascistas son en esto muy claros. Hay que aplicar la represión y la censura. No se puede permitir que sigan hablando, que sigan expresándose en los diarios y en las radios a aquellos que no acuerdan con Dios, a aquellos que no acuerdan con patria y a aquellos que no están de acuerdo con la defensa de la familia. En este sentido, les voy a dejar una escena breve pero icónica del episodio número 3 de Star Wars, en el cual tienen una conversación Anakin y Obi-Wan que es muy importante para la saga en sí, pero también muy importante para esto que estamos explicando, porque allí Anakin claramente se convierte en un fascista y es muy interesante la respuesta que le da su anterior maestro Obi-Wan, quien le plantea que solamente un Sith piensa en términos absolutos. Stop now, come back. I love you. Liar! No, You're with him! You brought him here to kill me! no. Let her go, Anakin! Let her go! You turned her against me! You have done that yourself. You will not take her from me! Your anger and your lust for power have already done that. You have allowed this Dark Lord to twist your mind until now you have become the very thing you swore to destroy. Don't lecture me, Obi-Wan. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Your new empire? Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. Como verán, me tomé el trabajo de agregarle subtítulos y de modificar. No puse un Sith, sino que puse un fascista, que en definitiva, en relación al tema que estamos abordando, es lo mismo. El fascismo razona en términos absolutos. El fascismo sí piensa a todo en blanco y negro. Esto es lo blanco y los demás son todos negros y merecen ser reprimidos. Y bueno, a algunos de ustedes seguramente les estará haciendo eco en este momento lo que siempre les he dicho yo, que no razonen en blanco y negro, que no piensen que las cosas son solamente blanco y negro, sino que por favor recuerden toda la cantidad de temas que hemos visto hasta esta altura del año y recuerden toda la cantidad de matices y que hay una suerte de escalas de grises que hemos desarrollado y que incluso lo planteamos en la primera unidad. Las cosas no son blanco y negro, no hay solamente dos opciones. Y pensar en términos de o estás a favor mío o estás en contra mío es un extremo y es por eso que el fascismo como movimiento político es bastante peligroso. Del otro lado tenemos a los liberales conservadores con justo la cabeza, como explicaba más antes, que van a gobernar de 1932 hasta 1943 y van a restaurar la República Posible. Creo que ya hemos hablado muchísimo de la República Posible. Lo único nuevo que podemos agregar al respecto es lo siguiente. Estos gobiernos van a estar fuertemente denunciados por múltiples y realmente múltiples hechos de corrupción y que van a rebautizar el fraude, el famoso fraude que habíamos explicado aquí. Este mismo fraude lo van a rebautizar como fraude patriótico. La justificación que se lee es la siguiente: hacemos fraude para proteger a la patria. ¿Proteger de qué? ¿Cuáles son los enemigos de la patria para los liberales y conservadores? Los enemigos de la patria, en el razonamiento de estos liberales y conservadores, son los radicales. Hacemos fraude para que no vuelva a ganar el radicalismo,
porque consideran discutiblemente que fueron los radicales los responsables de los efectos terribles que tuvo en la economía la crisis del 29. Esto es muy discutible porque, como yo les planteé en el último video de la unidad número 3, la crisis de 1929 se dio en todo el mundo y no fue Irigoyen responsable de que ocurriera. Fue el responsable de administrar y buscar la solución y bueno, efectivamente Irigoyen no le pudo encontrar una solución y bueno, pasó todo lo que ya expliqué en su momento. Y se vuelve a aplicar nuevamente la república posible. Otra vez tenemos los votos de los fallecidos, otra vez tenemos votos comprados, voto amenazado y también hay robos de urnas, ¿sí? Se roban las urnas en las cuales la gente vota y después sabrá Dios qué sucede con esas urnas, sabrá Dios qué sucede con esos votos, obviamente. Si son votos para la oposición terminan siendo anulados y así es que una vez que se reinauguren las elecciones en 1932, los liberales y conservadores van a ganar siempre por el mismo procedimiento que ya conocemos que es el fraude. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, a ver, ¿en qué coinciden estas dos tendencias? Bueno, en principio está claro que ambas significan la opresión de la población mediante diferentes medios, pero el nacionalismo autoritario es una forma un tanto más descarnada, más explícita de opresión, de autoritarismo, lógicamente, como su nombre lo indica, y en cambio el liberalismo conservador son los malos conocidos. Creo que ya hemos hablado bastante de la república posible y ustedes pueden entender por qué esta es una versión apenas un poco menos opresiva que la del nacionalismo autoritario, o si se quiere, un poco más maquillada también. Además, coinciden ambos, y fíjense cómo aquí he puesto los colores de los dos, el rojo bien oscuro y el rojo un poquito menos oscuro, para indicar ambas tendencias. Los guía la oposición de civilización y barbarie, la idea de que la barbarie representada por el radicalismo y en extensión por las clases sociales más bajas son las responsables de la decadencia que enfrenta el país y que experimentamos a partir de la crisis de 1929, pero también comparten un fuerte anticomunismo, y con esto me refiero al rechazo y al miedo de que el comunismo como ideología se comience a extender entre los obreros. Abordaremos este tema en el próximo video. Sin embargo, quiero destacar acá lo siguiente. La influencia de la Revolución Rusa todavía sigue presente en la mentalidad de los sectores sociales más adinerados. Esto sigue sucediendo todavía en la unidad número 4 de 1930 hasta 1943. Sigue muy presente ese miedo a la expansión del comunismo, que cuando llegue para acá ya voy a explicar cómo va aumentando su presencia en los sindicatos. Estas dos tendencias son fuertemente anticomunistas, y este es un tema que retomaremos en el último de los 5 videos, téngalo presente por favor. Además, y lo que es obvio, ambas están de acuerdo en no brindar ningún tipo de ayuda a los obreros que se encuentran en una situación social y económica muy ajustada, muy complicada, y en cambio pretenden reprimir al movimiento obrero. Aquí hemos utilizado 3 colores: el color rojo oscuro para simbolizar la participación del nacionalismo autoritario, el rojo no tan oscuro para simbolizar esta participación, y el amarillo en relación a la clase social de los obreros. Por último, es claro que en ambos casos, y lo que será también el signo general de todo este periodo, estas tendencias serán profundamente ilegítimas. Ilegitimidad y legitimidad, es decir, no legitimidad, tanto de origen, porque recordemos, Uriburu llega al poder a través de un golpe de Estado, no lo vota nadie, hace un golpe de Estado, lo cual hemos dicho que, además de ser ilegal, es decir, no ser legal, demuestra que la legitimidad de origen de Uriburu es realmente reducida, y ni hablar también de la legitimidad de origen de gobiernos como estos que van a surgir en la República Posible, que van a ser gobiernos que surjan a partir del fraude patriótico. Realmente no hay mucha legitimidad de origen. Y esa ilegitimidad de origen se va a traducir rápidamente en una ilegitimidad también de ejercicio, ¿sí? La población cuestionará no solamente el origen a partir de un golpe de Estado, a partir del ejercicio del fraude, sino también toda una serie de medidas que, conforme avancemos en la unidad, conforme avancemos en esta unidad número 4, veremos que van a ser profundamente impopulares, profundamente cuestionadas por diversos sectores de la sociedad. Esta década
recibe justamente el nombre de década infame, porque realmente sus gobernantes, Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo y muchos otros más, fueron profundamente infames, profundamente cuestionados, profundamente criticados por amplios sectores políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera.